Grabar y todo tuyo. Listo, dale. Bueno, bienvenidos muchachos. Déjenme ya comparto mi pantalla. Denme un segundito. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Todo bien, Estefania? Perfecto, dale. Listo. Buenos días muchachos. Bienvenidos a una de las sesiones de Conexión Latina. Ya estamos a mitad de semana. Todavía nos faltan algunos días, pero pues han venido unas sesiones muy interesantes. El día de hoy les voy a contar un poco sobre lo que es los fundamentos de Service Cloud Voice y la configuración e integración entre Service Cloud Voice y Amazon Connect. Eh, es un tema bastante interesante que me pareció bastante llamativo. Aún me falta profundizar mucho en ello. Quedan muchas funcionalidades aún por revisar, por analizar, por usar. Por eso es que es básicamente los fundamentos, simplemente la configuración inicial. Pero seguramente hay mucho más de fondo con Service Cloud Voice que, dependiendo del negocio y demás, se pueden aprovechar bastante bien. Eh, la agenda que vamos a tener en esta sesión es, vamos a hablar primero de todo lo que es Service Cloud Voice. Vamos después a ver cómo es que funciona la integración entre Service Cloud Voice y la integración con Amazon Connect como tal, y cómo es la configuración del Contact Center y de Amazon. Eh, Aquí pues están referenciados los sponsors de estos eventos, de estas sesiones que tenemos acá, para que ustedes los conozcan, los tengan en mente. Agentitlan, Axioma, Verndale, Cloud Coachers, Innova2is, and Nucleus son los sponsors de Conexión Latina. Y pues aquí les cuento un poco más sobre mí. Yo, pues como ya saben, mi nombre es Jason Naranjo. Llevo trabajando con Salesforce desde el año 2019, más o menos 7 años que estoy trabajando con este ecosistema. Llevaba unos 5 años más en temas de desarrollo con otra tecnología. El tema del aprendizaje me gusta mucho. Me gusta aprender mucho sobre Salesforce. Ustedes saben que Salesforce todo el tiempo se está innovando, está sacando nuevos temas, está sacando nuevas funcionalidades que pues si no estamos al día pues nos vamos quedando un poco atrasados. Entonces parte de eso es que haya escogido este tema. Fue un tema que tuve que aprender para un proyecto reciente y me pareció bastante llamativo. Y pues yo pienso y creo firmemente en que compartir el conocimiento es bastante importante, bastante relevante. Si nos quedamos con el conocimiento, no solamente no avanzamos, sino que retrocedemos los demás. La idea es no es compartir, competir con las demás personas, sino competir conmigo mismo, con cada uno de nosotros y retarnos a ser cada vez mejores y no quedarnos. Entonces creo que el compartir el conocimiento es muy importante. Eh, Listo, ya entrando en materia, vamos a hablar un poco más de lo que es específicamente Service Cloud Voice. Eh, bueno, básicamente Service Cloud Voice lo que hace es facilitar a todos los agentes a soportar las tareas, hacer una respuesta más eficiente, más rápida, o tomar las herramientas que nos da Salesforce, enlazar la información que tenemos de los usuarios, de los clientes y poder brindar una solución más rápida, integrándonos pues a partir de la telefonía, a partir del sistema de telefonía de Salesforce y la integración nativa de Salesforce con Amazon Connect. Entonces, esto nos permite, primero que todo, poder comprender más rápido el contexto. Es el primer punto que vemos acá, poder tener una vista general de todo el cliente, de todos los canales de información donde podemos extraer información y que en una primera vista, una vez iniciemos la conversación, podamos tener una primera visualización y podamos tener un overview de toda la información relacionada con el cliente. Obviamente, con toda esta información nos permite cerrar los casos más rápidamente. Si ya tenemos una visión general del cliente, conocemos más o menos lo que el cliente gusta, lo que el cliente busca, la información más relevante del cliente nos va a ayudar a que podamos agilizar el proceso y poder hacer un cierre más rápido. Y por último, podemos tener una supervisión y control. Con Service Cloud Voice podemos tener un análisis específico del rendimiento de cada uno de los agentes, el análisis de cada una de las llamadas, del transcript de estas llamadas. Podemos hacer una supervisión, cuánto tiempo se gasta en cada una de las llamadas, qué tiempo está en la comunicación, si hay huecos en la comunicación, tiempos prolongados sin una respuesta de la gente. Todo esto lo podemos ver a través de todo lo que es Service Cloud Voice. Vamos a ver lo que es la consola. Entonces aquí tenemos una vista de cómo se vería en Salesforce
lo que es la consola de Service Cloud Voice. El primer elemento, pues, es como tal el primer elemento es como tal el, el- el- la llamada, por así decirlo, cómo se integran nativamente las conversaciones desde Salesforce, que es este punto que tenemos acá. Y el segundo elemento, pues ya es el transcript. A medida que vamos estableciendo la conversación, automáticamente nuestro sistema va haciendo un transcript de toda la conversación que nos puede ayudar para ir entendiendo si en algún punto de la conversación el agente no comprende lo que el usuario le está diciendo, pero la transcripción nos brinda la información o nos facilita pues agilizar todo este proceso. El tercer elemento ya es cómo se visualiza el agente de Omnichannel con Service Cloud Voice. Esto no es algo que cambie en realidad con el Omnichannel tradicional, simplemente es que estamos enlazando con Service Cloud Voice, pero la gente va a seguir teniendo la misma estructura, la misma forma. Podemos tener una asistencia, NetBed Actions, que nos permite tener unas recomendaciones de qué es lo que deberíamos hacer de acuerdo a la conversación o lo que va identificando dentro de la conversación. Esto nos ayuda pues a agilizar, como lo mencionábamos, el cierre de los casos y la gestión de la llamada. Aquí vamos a hacer un pequeño comparativo entre lo que es el por defecto los CTI que existen contra lo que nos brinda Service Cloud Voice. Lo primero es que Service Cloud Voice es nativo y está unificado con Salesforce, es decir, que no requerimos hacer instalaciones de paquetes externos, no tenemos que hacer instalaciones en nuestros computadores personales, todo está con unos cuantos clics podemos establecer toda la comunicación y generar la integración con Service Cloud Voice, que pues con otros CTI tendríamos que hacer un proceso más largo dependiendo de cómo, de cada uno de los CTI, si tenemos que integrar paquetes, si tenemos que descargar, instalar paquetes gestionados, entre otros. Eh, el Service Cloud Voice nos permite hacer el uso de la inteligencia artificial de manera proactiva, lo que les menciono, poder tener acciones que nos recomienda utilizar dependiendo de lo que se va interactuando, de la comunicación, de lo que se establece en la comunicación. Mientras que en otras funcionalidades seguramente tenemos que hacer algunas otras configuraciones, abrir ventanas emergentes, hacer integraciones adicionales para poder tener información y en algunos casos ni siquiera van a ser en tiempo real o hacer una configuración adicional para hacerlo en tiempo real. Y por último, la sinergia total de la plataforma. Al nosotros tener todo integrado en Salesforce y usando las herramientas nativas que tenemos dentro de Salesforce, pues obviamente esto nos permite que tengamos una mayor agilidad, que la comunicación entre todos los elementos que componen la llamada se genere de una manera más proactiva, que sea rápido, que sea ágil el proceso. Eh, entonces, estos son como los beneficios de poder usar la funcionalidad de Service Cloud Voice de manera nativa. Listo. ¿Cómo se integra Service Cloud Voice con Amazon Connect? Realmente es un proceso bastante sencillo porque precisamente Salesforce, al ser una herramienta nativa, pues toda la configuración, como los mencionaba, está básicamente a unos cuantos clics. Entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una cuenta de Salesforce Developer si queremos hacer el ejercicio práctico. Esto es solamente para el ejercicio práctico. Obviamente ya en el campo real, pues cada organización tiene sus requerimientos, sus necesidades y va a establecer ciertos parámetros en sus instancias, pero pues digamos que para el caso práctico nuestro podemos usar una cuenta de Salesforce Developer a la cual pueden acceder a través de este link, pueden hacer la configuración, perdón. Eh, Habilitar el Omnichannel, que es básico en la configuración de un panel de comunicación de voice. Habilitar el Salesforce en Salesforce el Identity Provider. Esto va a ser muy relevante dentro de nuestra configuración, ya que cuando activamos el identificador del proveedor de identidad en Salesforce, cuando establecemos la conexión con Amazon Connect, él nos permite hacer el enlace automáticamente, mientras que si nosotros no tenemos el proveedor de identidad configurado, tendríamos que hacer un paso adicional, tomar la información del proveedor de identidad desde Amazon Connect, incluirlo dentro de Salesforce y tendríamos que hacer un proceso adicional, mientras que en Salesforce simplemente es habilitarlo y ya él nos va a dejar el proveedor de identidad.
Aquí básicamente tenemos un pequeño diagrama de cómo se establece la comunicación y cómo se configura el proveedor de identidad y se establece la conexión. Creamos el proveedor de identidad genera un certificado que automáticamente se va a enlazar con el proveedor de identidad en Amazon Connect y nos va a generar, nos va a establecer la conexión del proveedor de identidad y el omnichannel en una comunicación, pues digamos, fluida. Eh, es importante tener en cuenta que existen unos conjuntos de permisos en Salesforce que se tienen que asignar para poder hacer uso de esta funcionalidad. Service Cloud Voice User, este va a ser para los usuarios que van a hacer uso de Service Cloud Voice. Y el segundo es cuando utilizamos un CTI diferente. En este caso, pues nosotros nos vamos a enfocar básicamente en el primero que estamos mencionando, pero pues es importante tener en cuenta que si su si su CTI es diferente, pues tienen que usar es este permission set y no el de Service Cloud Voice User por defecto. A mostrar cómo es la configuración de Service Cloud Voice con la integración con Amazon. Entonces, básicamente, el primer paso es hacer la activación de Service Cloud Voice. Nos vamos a los Feature Settings, Service Voice y vamos a hacer la activación de Amazon Setup. Cuando nosotros ingresamos acá, él nos pide el AWS root email address y pues básicamente confirmarlo, que es importante tener en cuenta que si estamos haciendo la configuración desde cero, que esta dirección de correo electrónico no esté asociada a una cuenta existente de Amazon Connect porque vamos a tener un conflicto en ese proceso cuando Salesforce empieza a hacer todo el procesamiento y cree las conexiones con Amazon Connect, vamos a tener un conflicto en esa comunicación, ¿listo? Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. Ya cuando le damos activar Voice, Salesforce va a empezar a hacer todo el enlace, el procesamiento, crear la conexión con Amazon Connect, establecer todos los parámetros y esto va a ser automático. Entonces eso es el punto relevante e importante que les mencionaba anteriormente, que la conexión, al ser algo nativo y hacer algo de Salesforce, pues va a ser mucho más ágil. No tenemos que irnos a Amazon, crear usuario, configurar, sino que él ya va estableciendo todas las conexiones automáticamente. Cuando habilitamos el Voice, lo que estábamos haciendo inicialmente en la página anterior, en el slide anterior, eh, se recibirá un correo desde Amazon Connect con la bienvenida y para restablecer la contraseña de AWS. Entonces se recibe el email pide la confirmación, igual que cuando hacemos la creación de un usuario nuevo en Salesforce. Primero tenemos que confirmar el correo, después tenemos que restablecer la contraseña y podemos acceder a Amazon Connect, donde ya va a estar establecida la comunicación con Salesforce. Entonces, aquí está básicamente, teníamos el primer paso que era el proveedor de identidad y el omnichannel. Ahora se habilitó el servicio de Service Cloud Voice y se creó el root email que se va a provisionar, va a generar la provisión del trabajo en Amazon Connect, creando la cuenta de AWS, solicitando el reseteo del password, haciendo las configuraciones iniciales de los stats, de los impuestos, por así decirlo, de donde van a hacerse los consumos de los créditos y y ya después tenemos que ingresar a Amazon Connect para hacer la configuración de la zona de la región en la cual se va a hacer la configuración del servicio, que es bastante importante, pero lo hablaremos más adelante. Eh, ya una vez estamos en Amazon Connect, básicamente esta va a ser la primera pantalla que vamos a ver, donde por defecto él nos va a crear los stats de AWS, nos va a crear dos inicialmente que van a ser muy similares a estos. Es importante que estemos al tanto de que estos sean completados. Es posible que cuando ingreses a Amazon Connect en primera instancia, esto aún se encuentre en procesamiento porque está haciendo todo el proceso en background, está haciendo todo el procesamiento en background y por ello pues es posible que se demore un poco más de tiempo. Eh, para poder verificar que efectivamente la comunicación se estableció correctamente entre Amazon Connect y Salesforce, con esta query a Conversation Vendor Information podemos verificar que efectivamente estos dos stats estén creados en Salesforce y que estén asociados al account ID que se creó en Amazon Connect. Este account ID es el AWS Account Key
que nosotros podemos ver acá en el query cuando hacemos la consulta en Salesforce como tal. Ahí ya está establecida la comunicación. Ahora vamos a pasar a la parte de la configuración del contact center. Listo, entonces cuando creamos el contact center desde Salesforce, nosotros creamos el contact center, seleccionamos la región, definimos el nombre del contact center, automáticamente él ya me está haciendo el aprovisionamiento en AWS. Entonces me está creando las conexiones, me está creando los servicios, provisionando los servicios que requerimos, está identificando la región a la cual vamos a hacer la configuración. Automáticamente, cuando creamos el contact center, él ya nos establece la conexión, el connected app que se requiere, crea el call center, crea el contact center. Entonces aquí va todo el punto de lo que les mencionaba, que al ser todo esto nativo, estamos ahorrándonos una cantidad de pasos porque nosotros solamente estamos ejecutando esta parte y automáticamente Salesforce y Amazon Connect nos está creando todo esto y todo esto. Si estamos hablando de un CTI que sea diferente, pues obviamente tendremos que hacer todo el provisionamiento del lado de Salesforce, todo el provisionamiento del lado del CTI y todo lo demás que tenga implicado en Salesforce, en este caso la conectividad del call center y el contact center. Entonces, esto nos agiliza demasiado el proceso y nos ayuda a gestionar bastante rápido toda la configuración. ¿Qué es importante tener en cuenta para poder hacer la configuración del Contact Center? Si somos el usuario administrador y el encargado de hacer la configuración, pues tenemos que tener el conjunto de permisos de Contact Center Admin. Si no lo tenemos, básicamente cuando vayamos a hacer la configuración del Contact Center, posiblemente no nos aparezca o si nos aparece, no nos va a dejar avanzar en el proceso. Entonces es importante tener en cuenta esto y el Contact Center Agent es pues obviamente para los agentes que van a hacer parte del contact center y que van a atender las solicitudes en Service Cloud Voice. Aquí están pues los parámetros iniciales del contact center. Que es muy importante, la región es bastante importante porque en la región definimos a dónde se van a poder realizar esas llamadas. Perdonen, qué pena con ustedes, pero se me descarga el compu. ¿En qué región está configurado nuestro contact center? Esto es bastante importante porque obviamente si nosotros configuramos nuestro contact center en Estados Unidos, pero el contact center está aquí en Colombia, van a haber conflictos en temas de comunicación cuando se establezcan las llamadas porque va a decir, ok, tu contact center se estableció en Estados Unidos. En teoría yo debería recibir llamadas de Estados Unidos, pero si estamos recibiendo llamadas en Colombia, pues esto se va a generar un conflicto. Entonces, muy importante que desde un inicio tengamos muy definido, muy bien definido en qué región va a estar configurado el contact center o en qué regiones. Obviamente es posible que tengamos diferentes regiones dependiendo del negocio, pues obviamente hay muchos negocios que están across o todo el globo o across Latinoamérica, entonces tenemos que hacer diferentes configuraciones. Cuando hacemos la configuración del contact center, igual como los mencionaba, todo se va haciendo desde Salesforce, pero automáticamente se va cargando en Amazon. Entonces, cuando hacemos la configuración del contact center, se crean diferentes stats que son necesarios a nivel de Amazon Connect para poder identificar y poder hacer uso de este contact center. Entonces, todos estos stats se crean. Es importante que todos estén completados para poder iniciar a hacer uso del contact center, del Omnichannel. Eh, lo que les mencionaba, la parte de la región es muy importante, es muy relevante. Ahora vamos a seguir con la configuración desde Amazon Connect. Cuando creamos nuestro contact center, se crea desde Amazon Connect. Aquí, cuando ustedes van a AWS, y buscan acá, están las opciones de buscar CloudFormation, Amazon Connect y AAN. Estos son los tres elementos supremamente importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la configuración. Entonces, estos ustedes los pueden dejar acá como favoritos para que ustedes puedan acceder directamente cada vez que accedan a su instancia de Amazon. El primero de estos, pues obviamente es el CloudFormation, donde tenemos el Contact Center. Aquí están los parámetros del contact center, están los stats y pues aquí tenemos el Identity and Access Management, que es el que se creó en el momento en que hicimos la configuración del Identity Provider y activamos nuestro Service Cloud Voice. Entonces él automáticamente ya tiene todas las URLs necesarias para establecer la comunicación.
y poder pues hacer uso del proveedor de identidad que tenemos configurado en Salesforce y no tener que hacer una configuración adicional. Eh, ¿Qué es importante tener en cuenta? Es muy importante hacer la configuración del Claim Phone Number. Este básicamente va a ser el número al cual se van a generar las llamadas, es decir, el número de contacto de nuestro contact center, valga la redundancia, o los números de contacto. Obviamente podemos tener diferentes contact centers dependiendo de nuestra región. Qué pena, pero no me quedó bien conectado el cargador. Ya. Listo. Es muy importante hacer la configuración de los enrutamientos, de los perfiles de enrutamiento. Con base en esto, pues obviamente se va a hacer, si tenemos varios contact center, obviamente vamos a saber qué usuarios del contact center o qué agentes, mejor dicho, perdón, van a atender qué contact center específico, dependiendo de sus skills, dependiendo de sus parámetros, que eso lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Y pues obviamente entre el perfil y las colas, pues se determina esto, este direccionamiento de las llamadas. Ahora vamos con la configuración en Salesforce. Entonces, para poder agregar agentes al contact center, nosotros nos vamos directamente al contact center. En el contact center hay una sección donde le damos a agregar contact center users. Importante que pues estos contact center, estos agentes del contact center, como lo mencionaba anteriormente, tengan permiso, el permiso de contact center agent asignado, porque pues si no, no nos van a aparecer aquí para poderlos asignar. Y segundo, es importante marcar este flag de conexión rápida. ¿Por qué? Porque esto automáticamente nos va a hacer todo el provisionamiento de este agente en el nivel de Amazon. Entonces, para que él pueda recibir las llamadas, para que él pueda hacer todo el procesamiento, toda la configuración y el procesamiento de Amazon es bastante importante. Si no, tendremos que irlo a hacer manualmente y pues ya que tenemos la herramienta, pues ahorrarnos el proceso manual, pues es bastante útil. Eh, aquí tenemos, eh, Aquí tenemos pues ya una vez agregado el agente al contact center, determinamos, especificamos el enrutamiento que va a tener este agente. Entonces, ¿a qué phone number? El phone number va a ser el que nosotros hayamos configurado aquí como phone numbers en el claim phone number. ¿Qué cola? Si vamos a hacer el enrutamiento por cola, si lo vamos a hacer por usuario, si lo vamos a hacer por skills, nosotros lo podemos determinar en este parámetro y definir cuáles colas van a ser las que se van a utilizar para el enrutamiento. Listo. Importante tener en cuenta las diferencias entre los elementos. Entonces, el primero que tenemos pues es el usuario. Entonces, el usuario básicamente es el agente al cual se van a asignar los llamadas o las llamadas entrantes al contact center. Las colas son como las líneas virtuales donde las llamadas quedan en espera hasta que un agente queda libre. Entonces, nosotros recibimos la llamada se mete a una cola, la cola de Latam, por ejemplo, y en ese momento pues se notifica a todos los usuarios pertenecientes a esta cola que pues llegó esta llamada para saber quién la va a recibir o dependiendo de la configuración es posible que haya un enrutamiento automático. Y los grupos es un conjunto lógico de usuarios que tienen las categorías, que tienen sus habilidades, los roles determinados para poder atender los usuarios. Entonces es posible que dentro de un grupo tengamos usuarios en diferentes, perdona, en realidad quiero decir, podemos tener usuarios asociados a diferentes grupos que pueden tener diferentes skills, eh, diferentes características y pueden estar asociados a diferentes colas. Entonces es como una relación que puede ser de muchos a muchos entre la cola y los grupos para poder hacer gestión eficiente de cada uno de estas llamadas. Eh, ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Es importante agregar el Omnichannel al Service Console. El Service Console por defecto no trae el Omnichannel agregado. Esto básicamente lo hacemos desde la consola de servicios. Vamos a la consola de servicios, le damos editar página. En la edición de página, en el menú izquierdo, podemos identificar todos los parámetros, todos los parámetros
todas las opciones o funciones disponibles, ahí podemos buscar el Omnichannel y con el Omnichannel podemos hacer incluirlo dentro de nuestra consola de servicios para poderlo visualizar como lo veíamos atrás, un poco más atrás, por acá, acá. Así podríamos ver el Omnichannel. Eh, Tenemos Real Time Analytics desde Amazon Connect. Si ustedes van a esta sección, Amazon Connect, Analytics and Optimization, Real Time Metrics, él nos va a mostrar todas las métricas. Ahorita les voy a mostrar en un momentico desde Amazon Connect cómo se verían estas métricas. Pero va a tener todas las métricas de las llamadas, llamadas entrantes, cuántas llamadas ingresaron, tiempo en las llamadas y muchos otros parámetros que pueden ser relevantes en el momento. Eh, es importante agregar el transcript a la página de registro, tampoco está por defecto en el voice call. Es importante editar la página del voice call y agregar el Enhanced Conversation donde tendremos todo el transcript. Después les compartiré pues esta referencia, no sé cómo se harán para compartir la información de las sesiones, ya lo validaremos con la organización, pero pues este video nos explica paso a paso cómo hacer la configuración que yo les mencioné anteriormente. Es bastante bueno, es claro, es muy conciso en cada una de las secciones y puede ser bastante útil. Antes de terminar la sesión, quería mostrarles un poco de cómo es la configuración desde Salesforce. Ok, entonces como les mencionaba, la mayoría de los parámetros son básicamente checks que tenemos que ir marcando. Entonces a medida que ustedes ingresan acá, él le va a decir, listo, ya tenemos un dominio creado o no, tenemos que crearlo, le dan check o le dan activar, él automáticamente hace el provisionamiento, igual que con el Omnichannel. Cuando activas el voice, aquí simplemente lo activas, él se demora un tiempo en hacer el provisionamiento, en dejarlo listo y dejarlo disponible para el uso. El registrar el task number, esto es bastante importante porque recuerden que cuando estamos haciendo uso de Amazon Connect, funciona más o menos como un proceso con créditos. Entonces, eso es muy importante tenerlo muy bien definido, claro en qué se van a consumir los créditos, cómo se van a consumir, porque la verdad no tengo toda la información. Esta parte simplemente sé que existe, pero es importante que en una configuración, en la integración, se tenga muy en cuenta porque es posible que se puedan consumir los créditos en un menor tiempo, en un tiempo que no se esperaba, y pues obviamente esto va a afectar el tema económico seguramente dentro de la organización si no se sabe hacer una configuración correcta del consumo de los recursos. Aquí está la parte de la asignación de los permisos, la podemos hacer directamente acá. Crear el contact center, lo hacemos desde acá. Él básicamente nos da una pausa, un camino guiado para hacer toda la configuración de Voice. Entonces, digamos que el proceso es bastante ágil, bastante sencillo de llevar. Eh, Déjenme ver si puedo hacer la convención para poderles mostrar desde AWS. Ah, no, perdón, es que tengo un problema con la configuración en Amazon directamente. Eh, Les quería mostrar aquí el Omnichannel. Obviamente ya cuando hacemos la activación, aquí podemos hacer la generación de las llamadas, recibirlas. Yo hice algunas pruebas desde mi instancia. Aquí es donde los que les mencionaba la parte de la región que es muy importante. Yo intenté hacer unas llamadas a números aquí en Colombia, pero como la región la configuré para Estados Unidos, pues básicamente no me permitió hacer las llamadas. Pero recordé que tenía un familiar allá en Estados Unidos y dije, venga, voy a hacer la prueba de la llamada y entró sin problema, la pueden realizar sin problema. Entonces es muy importante la parte de la región porque esto va a limitar todo el proceso de las llamadas de los omnichannel. Eh, Listo, muchachos, no, básicamente esto era todo para lo que tenía para la sesión. Eh, no sé si
Dentro de estas sesiones tenemos un espacio para preguntas o Sí, Jason, tienes un espacio, tienes más o menos, yo creo que unos 10 minutos, ¿cierto, Sara? Que podríamos tener como para preguntas. Igual, si Sí, alguien tiene dudas o demás, este es el momento, chicos. o algún debate que tú quieras abrir, Jason, en general, también. eh, no, no, algo puntual, no. Creo que alguien había levantado la mano, me pareció, pero no, ya no me sale. No Y hay sé, una duda de Nicolás, que si se pueden hacer varias conexiones a AWS en la misma instancia de Salesforce para esto. varias conexiones. No sé si, no sé si pueda hablar para que me explique un poco mejor a qué se refiere con las conexiones. Porque no sé si estamos hablando de varios contact center o estamos hablando de diferentes instancias de Salesforce para conectar con la misma instancia de Amazon. Sí, hola Jason, es más para saber si uno tiene más de un em, call center, probablemente yo creo que existe el caso de uso para eso, y si para eso sería necesario crear varias conexiones con AWS desde una misma instancia, o, no sé, por ejemplo, en el caso de una empresa que tú decías que tiene presencia en Latinoamérica y en Europa, le Sí. tocará crear varias conexiones en la misma instancia de AWS o usar diferentes instancias. Sí, claro. Ahí, como lo mencionaba, nosotros podemos crear varios contact centers. Entonces, cada contact center va a estar ligado a una región específica. Entonces, en este caso, yo solamente configuré uno, pero puedo configurar varios y asociarlos a diferentes regiones. Entonces, sí, se pueden generar varias conexiones desde una misma instancia a Amazon. Y como lo mencioné en la charla, esto se hace automáticamente en Amazon. Entonces, cuando se hacen las conexiones, se crea el contact center, digamos el de Asia, el de África, el de Europa, lo que sea, automáticamente él está provisionando en Amazon Connect. Entonces no es necesario hacer un doble proceso, sino que simplemente tú creas el contact center desde Salesforce, él empieza a hacer todo el provisionamiento en Amazon y te va a crear el contact center allá y te va a permitir trabajar con este contact center. Entonces, en ese caso lo que tendríamos es aquí en estas conexiones tendríamos stats. Si ustedes ven acá, el stat dice Naranjo Sí. Contact Center, que básicamente es el que yo tengo aquí por defecto. Me va a crear todos estos mismos stats para el otro. Nicolás Contact Center o Asia Contact Center te va a crear todos los stats necesarios para poder establecer esa conexión. Importante que cuando crees el contact center le asocies el número si es que van a entrar por diferentes si van a tener diferentes números para el enrutamiento, es decir, tenemos un número para Asia, un número para Europa y demás, tenemos que hacer esa configuración del número para que él sepa a qué canal direccionar. Y eso significa que todas comparten el mismo IDP, ¿cierto? Entonces, para ese caso, no tocaría Sí, hacer una nueva conexión con la Identity Provider ni nada. no se requiere. Ok. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta, Sí, creo inquietud. que Juan tiene una pregunta. Juan Navarre. Mm, conexiones. Aquí tengo una pregunta. Sí, Juan escribió, pero si quieres, Juan, pues no sé si se pueda desmutear o tienes que desmutearlo. Sí, ya le solicité si quieres hablar, Juan, o si quieres escribir, y creo que alguien más estaba que quería hablar, además de Juan.
Bueno, creo que no hay más preguntas. No, no le escribí, de pronto Juan está ocupado en este momento. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, comentario, algo que nos quiera compartir, decirle a Jason. Muchísimas gracias, muy buena presentación de mi parte. Ujú, muchas gracias, Stephanie. Listo, muchas gracias pues a todos por su asistencia. Espero que toda la información que compartí les sea sea de utilidad. En serio, este tema es bastante interesante. Aquí con lo que yo cubrí en esta sesión, no he cubierto ni creo que por ahí la mitad de lo que es la configuración de Service Cloud Voice. Por eso mencionaba que era fundamentos, porque tiene mucho más por debajo, tiene muchas más configuraciones y temas que pueden ser muy útiles para un agente de servicios o un call center, entonces pueden explorarlo bastante bien. Muchas gracias por su tiempo, por esta compañía, muchas gracias a todos en Conexión Latina y pues nada, todavía tenemos muchas sesiones por delante. Espero que las puedan aprovechar.